Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación estudiaremos sobre el tema sobre función compuesta. Entonces vamos de una a estudiar y para dar una definición de este concepto de una función compuesta vamos a considerar las siguientes dos funciones. Supongamos que f evalúa personas, el dominio es el conjunto de las personas y el rango también es el conjunto de las personas, al igual que en una función g. Y la función f de x asigna la madre de x y la función g asigna el padre de x. Estas son funciones, pues cada persona tiene una única madre y tiene pues un único padre. Entonces en este punto nos preguntamos qué significa f de g de x. En ese caso, ¿cierto? Pues lo que tenemos que hacer es evaluar las funciones. Entonces f de g de x sería la madre de g de x y g de x a su vez sería entonces el padre de x. Entonces quedaría la función f de g de x como la madre del padre de x. Pero eso significa entonces la función f de g de x ser la abuela paterna de x. ¿Cierto? Ese sería un ejemplo pues, de una función compuesta. Y pues para dar un ejemplo general, aquí no necesariamente tiene que ser sobre el conjunto de las personas, sino que puede ser cualquier conjunto. Entonces la función f bolita g define una nueva operación entre dos funciones. Ya no es solamente la suma, la resta, el producto y la división, sino que también podemos definir la función composición y se escribe como f compuesta g y se define como f de g de x, es decir, una función dentro de otra función, y la denotamos con f bolita g. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo evalúa esta función? Esta función toma un x del conjunto A del dominio de G y lo evalúa y lo manda a un conjunto B a través de la regla y toma el elemento G de X. Después actúa la función f tomando a un B, un elemento del conjunto, digamos a G de X, y lo manda a través de la regla de asignación f, lo manda a un elemento del conjunto C del rango de f como f de G de X. Entonces la función compuesta lo que toma es manda de A en B y de B en C. ¿Ok? Es decir, actúan dos funciones al tiempo, como muestra aquí en la definición, f de g de x. El dominio, para hablar del dominio de f g, quedan términos del dominio de f y del dominio de g. En ese caso, fíjense que los x que han de estar en A, han de estar en el dominio de g, para que g haga sentido. Y después este g de x ha de estar en el dominio de f. Entonces, el dominio de la función composición son aquellos x tal que ese x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f, para que ambas funciones pues hagan sentido. Para un mayor entendimiento del concepto vamos a dar un par de ejemplos y comencemos con este ejemplo bastante sencillo. Supongamos primeramente que f de x es x al cuadrado y g de x igual a x más 3. Es decir, la regla de asignación f asigna un número a su cuadrado y la función g, la regla de asignación de g, asigna un número, el mismo número más 3, el mismo número aumentado en 3. Ok, entonces ¿qué sería f de g de x? F de g de x sería f de x más 3, pero f entonces asigna al cuadrado de ese número y sería x más 3 al cuadrado. Y la función, la contraria, g de f de x, sería g de x al cuadrado, pero g lo que hace es aumentar en 3 a ese número. Entonces quedaría x al cuadrado más 3. Fíjense que en general, esta expresión aquí la podemos ver como, si desarrollamos el cuadrado perfecto, quedaría x al cuadrado más 2x, 6 veces x, porque sería 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería 9. Y eso es totalmente distinto a la expresión x al cuadrado más 3. O sea que en general se tiene que f compuesta g es distinta de g compuesta f. Entonces, hacemos otro ejemplo. Y vamos a considerar dos funciones. Nuevamente f de x va a ser igual a raíz de x y g de x va a ser igual a raíz de x menos 2, a raíz de 2 menos x, perdón. Entonces, vamos a encontrar también, vamos a encontrar la compuesta f, compuesta g, y vamos a encontrar g o f con sus respectivos dominios. Entonces, encontramos el dominio de f, sabemos que es una raíz, y las raíces pues evalúan solo números
que van de 0 al infinito, o sea, números no negativos. Para los números negativos, las raíces cuadradas o las raíces pares no están definidas. Entonces el dominio de f va de 0 al infinito. En el dominio de g son aquellos x tales que lo de dentro de la raíz ha de ser mayor o igual que 0, por el mismo motivo de que las raíces no evalúan números negativos. Entonces aquí, resolviendo esta parte, esta desigualdad, me queda de esa manera. Aquí paso el x hacia el otro lado y me quedan los x menores o iguales que 2. Es decir, de 2, aquí me quedaría los x tal que 2 es mayor o igual que x, o x menor o igual que 2. Es decir, que me quedan el intervalo de menos infinito hasta 2. Y el de f pues sería de 0 a infinito. Ahora, ¿qué sería la compuesta? F de g de x. Sería f de raíz de 2 menos x. Pero f lo que hace es calcular la raíz de esa expresión. Y quedaría así. Y raíz de raíz pues sabemos que da raíz cuarta. Y como bien sabemos, las raíces pares, en este caso la cuarta, la sexta o la cuadrada, siempre evalúan solo números no negativos, al igual que ese caso. O sea que el dominio será el mismo. Ya encontramos el dominio. Vamos a encontrar primero a g de f de x. Entonces g de f de x sería g de raíz de x. Y lo que hace g es calcular esa raíz y a 2 menos x. En este caso sería 2 menos raíz de x. Entonces quedaría esa expresión. Entonces, para encontrar el dominio de f de g, como habíamos dicho, las raíces pares solo evalúan números no negativos. O sea que lo de adentro de esa raíz cuarta debe ser no negativo. Se queda entonces, quiere decir que queda el mismo dominio de g, que es ese caso, de menos infinito a 2. Y acá, ahora para el otro dominio, vamos a continuar en otra página, queda lo siguiente. El dominio de g o f ya es un poco distinto. Fíjense entonces que la función sería entonces raíz de 2 menos raíz de x. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero que esta raíz debe evaluar números no negativos, o sea que x ha de ser mayor o igual que 0. Y a su vez, esta otra raíz evalúa números que sean no negativos, o sea que lo de dentro, que está aquí, esta parte, 2 menos raíz de x ha de ser no negativo. Entonces debo resolver esta desigualdad y a su vez untarla con esta otra y allí obtendrá el dominio de la función g o f. Entonces resolvemos la desigualdad, queda 2 menos raíz de x mayor o igual que 0, paso la raíz hacia el otro lado y queda esta expresión. Después se eleva al cuadrado a ambos lados y queda 2 al cuadrado mayor o igual que x, porque se cancela con la raíz al cuadrado. Y queda entonces que x es menor o igual que 4. Pero yo aquí tenía que x era mayor o igual que 0. Entonces quedan los x entre 0 y 4. O sea, el intervalo 0, 4. Entonces, esos serían pues dos ejemplos para explicar el concepto de función compuesta. Pueden quedar varios ejercicios aquí, por ejemplo, encontrar f o f y g o f con sus respectivos dominios para los ejemplos que hemos dado, tanto para la función f de x, madre de x, g de x, padre de x, y las funciones de los dos ejemplos. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.